Bendiciones a todos, saluda al que está a su lado. De gracias a Dios por la vida que está ahí acompañándole. Y qué bueno es nuestro Dios, qué precioso. Puede tomar asiento y continuamos con nuestra serie de enseñanzas. Si se acuerdan, la verdadera prosperidad es. Y en primer lugar vimos es saber que en Cristo somos suficientes. Y lo vimos en el área ministerial, como Pablo se gozó no en su fortaleza, sino en sus debilidades, porque Cristo le hizo fuerte. También vimos que Jesús es la primicia de Dios. Y veíamos eso en cuanto a la salvación, que en Él tenemos la esperanza segura, que si Él resucitó, todos resucitaremos. En tercer lugar, vimos que la verdadera prosperidad es no confiar en el dinero, porque las riquezas son pasajeras. En un momento están, en otro desaparecen como la neblina. Y veíamos que no es confiar en el dinero, sino en las riquezas del reino de Dios, en Él. También vimos que la verdadera prosperidad es ser generosos, que no consiste en acaparar todo y guardarlo, sino que consiste en dar a los demás, en ser generosos con los demás. Y veíamos que el acto más grande de generosidad fue el de Padre dando a su Hijo Jesús como ofrenda. Es decir, ese es el modelo de ofrenda. Dio todo. Hoy el diezmo se queda corto en comparación de lo que deberíamos dar. Hoy cualquier ofrenda que demos se queda corto porque Cristo dio todo, dio su propia vida. Y por eso nosotros tenemos vida. Y por eso nosotros debemos vivir como ofrenda y sacrificio vivo. Y luego vimos la verdadera prosperidad es ser prudentes con las deudas. Y veíamos que el texto bíblico de Deuteronomio nos llevaba a dos cosas. Uno, a cuidarnos de mirar bien antes de endeudarnos cuál es nuestra capacidad de pago y revisarnos en otro componente, la voluntad de pago. Porque a veces tenemos y a veces no queremos. Entonces el texto mandaba ser honesto. Pero también en el texto que veíamos de Deuteronomio tenía un cuidado y era una remisión, que el que se ha endeudado no iba a estar siempre endeudado, iba a haber perdón de deudas. Y veíamos el evangelio con ese texto en que nosotros, muertos en delitos y pecados, en una deuda que no podíamos pagar, Cristo la pagó y nos reconcilió con el Padre. Y por el evangelio, la deuda que era impagable fue pagada por Él. Y ahora nosotros somos deudores de Cristo, siervos de Él. Para hoy nos compete la verdadera prosperidad es tener claro a quién se está sirviendo. Los invito a abrir Mateo 6:24. Es un texto que alguna vez vimos cuando estábamos en el Sermón del Monte y de hecho este va a quedar incrustado en medio de esas enseñanzas porque esa es una de las dos enseñanzas que no quedaron grabados de todo el Sermón del Monte. Mateo 6, capítulo 24. Voy a leer en la versión Reina Valera. Veo por acá también otras personas que han seguido regresando de sus lugares. Desde allá atrás, viajeros, y por acá hay un gran viajero. Ahora lo presentamos nuevamente. Oiga, el que más viaja de acá, el que más millas tiene. Dice la palabra en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, háblanos a través de tu bella palabra. Guíanos a través de ella. En primer lugar, Señor, ayúdanos a entender el contexto, cómo este texto nos invita a no hacer de las ganas de triunfar a través del dinero un ídolo. Segundo, guíanos por la palabra para entender que lo mejor que podemos hacer es servir a tu nombre, entregarnos a ti y que tú eres el que mejor paga. Gracias porque servirte es lo mejor que podemos hacer. Y que en tercer lugar, a través de esta palabra,
todo afán, toda zozobra por el bienestar presente o futuro sea disipada, porque tú eres el Dios que nos sostiene, el Dios que nos da, que da pan al que necesita, el Dios que siempre al justo le ha sostenido. En el nombre de Jesús, amén. Rafael Pombo decía: érase una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés, Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas, sofás, con banquillos y cojines, y el resorte al espaldar. Ahora paso más adelante. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que 11 joyas, tierras, casa, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Esa fábula que hizo es muy interesante, porque quiere describir a una mujer que lo tenía todo, pero que percibía que no tenía nada. Percibía que no era suficiente lo que ella tenía. Y yo no sé si alguna vez le ha pasado que usted tiene algo, usted ha querido un jean, consigue un jean, pero después dice, no, yo quisiera otro. Consigue un zapato, no, pero yo quiero otro par de zapatos. Y así hay hermanos y hermanas que tienen como 100 zapatos. No los usan y están ahí, bueno. Sí, hay quienes tienen bolsa y todo, como 200 años ahí guardado. No que estemos tan viejos. Pero a veces queremos más y más. Esa mujer era tan pobre que lo único que tenía era dinero. No sé si han escuchado esa expresión. Conocí a alguien tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y vayamos nuevamente al texto. En el contexto inmediato podríamos ver desde los versículos 19, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿cierto? También. Luego viene una segunda sección, versículos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es, ¿qué cosa? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fuerte. Una tercera sección es solo el versículo 24, el que leímos: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y una tercera sección bastante larga hasta el versículo 34, pero solo voy a leer 2 versículos, dice: por tanto, que ese es como el resumen o donde converge, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Empecemos por el principio. Los versículos 19 al 21, ¿de qué están hablando? Mira ahí el texto. A ver, tesoros, ¿de qué está hablando? De tesoros. El texto está hablando de tesoros. Y en aquella época, el que tenía riquezas, el que tenía dinero, tenía joyas o tenía ropa, vestidos de lino,
Era un tesoro lo que tenía. Y la preocupación era: ¿dónde guardo mis riquezas? ¿Dónde guardo mis tesoros? Entonces, en esa época no habían entidades financieras ni cajas fuertes, así que los tesoros estaban expuestos. Eran vulnerables a los ladrones, al óxido, a la polilla. En nuestros tiempos parece que es igual. Para nosotros, si nos dan un buen dinero, lo que queremos es o la escolta de la policía, en algunos casos otros no lo quieren ir bien seguros, acompañados de la mamá, del papá y 2 camionetas, y yo no sé. Algunos prefieren guardar el dinero en el colchón porque lo sienten más seguro que meterlo en una caja fuerte o en el banco, porque dicen, no, es que el banco cobra cuotas de manejo y va perdiéndose el valor y el interés que entregan es poco. Pero en nuestro tiempo, la percepción de seguridad está promulgada a través de la televisión, pues ella nos dice a los ahorradores colombianos que se garantiza a los que tengan sus depósitos ahora este año hasta 50 millones puedan estar tranquilos, porque si pasa algo, un fondo responde, Fogafín. Entonces muchos dicen, no, entonces yo voy a ahorrar en el banco porque si el banco quiebra, no hay problema. Pero solo pasa cuando esos bancos están inscritos en esa entidad. Porque si el banco no está, nadie le va a responder. Y no todos los productos son susceptibles de que un banco responda. Por ejemplo, los que tienen bonos, los que tienen productos fiduciarios, los que tienen seguros. Si usted lo tiene y un banco quiebra, esa platica se perdió. Entonces, muchas personas que han acumulado riquezas, han acumulado dinero, dicen, yo prefiero guardar en el banco, pero distribuyen hasta cierto tope el dinero, por si pasa algo, ya sabe que hasta ese tope responden y le tienen que devolver. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace como 10 años, 2007, 2008, hubo una gran crisis en el mundo y en Colombia acerca de las fluctuaciones económicas. Y en medio de esa crisis financiera a nivel mundial, la gente intentaba asegurar su dinero, protegerlo. ¿Sabe qué mostró esa crisis? Mostró que para muchos el dinero es un ídolo. El dinero se volvió una religión. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema financiero funciona de esta forma. Es en la fe que uno deposita que van a manejar bien el dinero. De igual forma, las acciones de los bancos, de las empresas que se juegan en la bolsa, funcionan por la fe que uno le tiene a las empresas. Si una empresa dice que está sólida, muestra sus estados financieros, qué fuerte, la gente lo que hace es comprar acciones, y cuanto más se compren acciones, como mayor es la demanda y hay un número de acción ilimitada, el precio sube y esa acción se valoriza. Pero si todo el mundo empieza a vender sus acciones de X o Y empresa porque le pierden la fe a esa empresa, las acciones se van a desplomar y puede que la empresa quede en un punto, junto con muchos que conserven esas acciones, en la quiebra. Entonces, el sistema financiero funciona también por la fe, para que usted lo sepa. Se lo digo ahí desde el punto de vista económico. Entonces, en la crisis del 2008, mucha gente vio desaparecer su dinero. Tenían grandes cantidades ahorradas y desaparecieron porque se desplomaron las diferentes bolsas de valores. Ahora, recuerden también que aquí hubo un caso, ¿cierto?, de Interbolsa, que inflaron a propósito los balances de varias empresas, y lo que hicieron fue compraron, y cuando estaban en el punto más alto, vendieron, y los que compraron pensando que iban a subir, quebraron. Y eso es uno de los casos de corrupción más grandes. Pero como casi todos se quedan ahí en el olvido. Ahora, para muchos la esperanza pasó a lo que tiene que ver con las criptomonedas. Yo no sé si ha escuchado las criptomonedas. ¿Sí las ha escuchado? Bueno, esas criptomonedas han ido subiendo, sobre todo una en particular. Pero ¿qué pasó? Que con la crisis en China y en otros países empezó a caer y a caer.
Y muchos que tenían cantidad de millones invertidos vieron también desaparecer su plata. Es decir, que en cuestiones de dinero nada es seguro, porque depende del respaldo y de la fe que las personas le tengan. Usted sabe que el papelito que tiene ahí como billete, usted, si quisiera, voy a sacar uno de denominación baja, de 2000. ¿Usted cree que este papelito de por sí solo vale? Esto vale porque uno cree que vale los 2,000 pesos y porque nos ha dicho, ¿cierto? El gobierno, a través de todo, nos ha dicho que hay un respaldo en reservas en oro, que hay un respaldo en otras monedas, ¿cierto? Pero podríamos partirlo, ¿cierto? Pero si sacamos un billete de 100,000, ¿quién tiene uno que se pueda partir aquí? Para el ejemplo. Creo que ahí duele, ¿cierto? Ahí duele. Y si se parte todo el mundo, ¿cómo? Vamos a pegarlo. Claro, porque le tenemos fe a ese billete que vale lo que dice. Claro, nosotros tenemos fe que el de 100,000 vale 100,000, que el de 50,000 vale 50,000 y así sucesivamente. Entonces, el sistema financiero también funciona por la fe. Por la fe creemos que el billete de 50,000 vale 50,000 y nos los van a recibir en cualquier lado. Pero la fe en el gobierno venezolano se ha perdido, que su moneda está devaluada. Hacen origami con los billetes de más alta denominación. Entonces, el sistema funciona de esa misma manera. Entonces, volviendo al texto, Jesús, cuando nos quiere hablar de las riquezas y de todo esto, nos quiere mencionar que los gentiles, para que sepan algo en contexto histórico, solucionaban lo de acumular riquezas y guardarla colocándolas en templos. Porque en esa época decían, es difícil que a un templo lo profanen. De hecho, los ladrones no se atrevían porque decían, entrar al templo es profanar al Dios de ese templo. Pero para los creyentes no era una opción, porque en el judaísmo llevarlo era decir, esta es la ofrenda, y se quedaban enseguida con él. Entonces, la opción era buscar cuevas y meter eso en algún lugar. Pero el problema de meter vestidos de lino es que, ¿qué pasa si usted deja su ropa por ahí en una bodega, en algo? Probablemente la polilla se la coma y encuentre todo eso, como dicen, apolillado. De ahí sale ese término, el poco de huecos en la ropa. Entonces, amados hermanos, la gente buscaba dónde guardar sus riquezas. La gente buscaba dónde guardar sus tesoros. Pero el texto que estamos leyendo, esta primera parte, nos dice, no hagan tesoros en la tierra, aquí se dañan. Pero nos invita a hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Es la pregunta. ¿Cómo se hacen? Tengo que llamar al Señor, Señor, dame tu cuenta para hacer una transferencia celestial. ¿Será que el dinero de acá es compatible con el de allá? ¿O hay dinero, no hay dinero? Pues para los judíos del primer siglo, decir eso de hacer tesoros en el cielo sí tenía un significado claro, porque correspondía a ese contexto, y era dar y ser generosos, entregando a los más necesitados. Eso significaba para ellos hacer tesoros en los cielos. No significaba coger el dinero y decir, no, yo consagro esto para tal. No, era ser generosos, amar a los demás entregándole algo para que pudieran tener bienestar. Entonces, para los judíos del primer siglo y más o menos 5, más o menos 10 después, significaba eso, ser generosos entregando. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo hace tesoros en los cielos? ¿Ha hecho usted tesoros en los cielos? Leo la primera pregunta. Lo segundo que vemos en el contexto, versículos 22 al 23, ¿de qué nos habla? Mucho ojo, ¿de qué habla? Habla de los ojos, del ojo que divide su mirada para acapararlo todo, ¿cierto? Ojo con el ojo. Entonces, en estos versículos tienden a llevarnos a la siguiente pregunta.
¿Cómo es posible que si antes han hablado de riquezas y después ahora nos hablen del ojo? ¿Aquí Mateo se volvió médico? ¿O cómo tiene que ver esto con el dinero? ¿Cierto? El contexto habla de dinero, tesoro, riquezas. Pues para que sepan, esto encaja perfectamente. Porque aquí lo que quiere referirse, y pueden mirarlo en otros estudios que hemos hecho más profundo, quiere hablar en ojo dividido. ¿Y qué es el ojo dividido? Según lo que quiere significar es el que está pendiente de una cosa, pero al mismo tiempo de otra. A ver, el hombre o la mujer que están con su pareja y pasa un hombre o una mujer y sí, está mirando a la esposa, al esposo por un lado, pero por el otro, así, bueno, eso es ojo dividido. Eso es. A lo que se está refiriendo es ojo, mucho ojo. No puedes estar sirviendo aquí o pendiente aquí y pendiente allá. O estás mirando aquí o estás mirando allá. Pero no puedes tener tu mirada en los dos al mismo tiempo. Entonces, este texto es el que nos va a conectar al 24, que es el tema de hoy. Porque ninguno va a poder servir a dos señores, ni ninguno va a poder estar mirando una cosa y al mismo tiempo a la otra. Ahora, hay quienes tienen ese don, que por la calle van y miran aquí a su esposa y miran por el otro lado, no sé cómo hacen. No sé, ya los ojos se le independizaron y tienen eso. Pero el texto nos está diciendo, eso no es así, eso no se hace. No puedes tener un ojo puesto en el Señor y al mismo tiempo un ojo puesto en los ídolos. Es decir, el ojo bueno es el ojo sencillo que está mirando al Señor. El ojo maligno, nublado, dañado es el que está pendiente de la avaricia, de la envidia, de la codicia. A eso quiere referirte el texto. Lo ilustro con un texto más que de pronto conocen más. Mateo 20 nos da una claridad con ese uso del término en la parábola de los obreros de la viña, donde se muestra un padre de familia que recluta obreros desde la mañana hasta la noche y a todos, aunque unos trabajaron más y otros menos, le paga igual. La pregunta que sale cuando ven que está pagando así es que los obreros de la primera hora dicen, ¿y entonces cómo así que nosotros hemos trabajado todo el día con el calor del día, de la mañana, del mediodía, de la tarde, y nos va a pagar lo mismo? Y él le dice, pero yo no te estoy agraviando, yo estoy pagando lo que convenimos. Además, si yo quiero dar a este último que trabajó casi nada, una hora, si le quiero dar lo mismo que a ti, yo se lo puedo dar, porque es mi plata. Y le dice, no es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y viene la palabra que significa ojo dividido. O tienes tú envidia, porque yo soy bueno. Porque la envidia es como el ojo dividido que está mirando lo que quiere el otro. Esa es la misma palabra que utiliza Mateo en el capítulo 6. Estar pendiente del otro. Estar pendiente si el otro prospera. El ojo maligno es tener envidia, es mirar lo que tiene el otro. No solo la riqueza, no solo el hombre o la mujer que tiene la otra persona. No, es mirar otras cosas. Algunos pueden mirar el ministerio. ¿Por qué él sí lo invitan a predicar? ¿Por qué ella sí se para a orar? ¿Por qué él sí hace esto? ¿Por qué le dieron comida primero que yo en el servicio de la iglesia? O cuando éramos niños, si alguna vez estuvo con sus hermanos o primos. ¿Pero por qué? Le sirvieron más que a mí. Yo recuerdo que en esa época mi hermano y yo teníamos que medir el jugo. Tenía que ser igual. Si él le daban más, yo decía, ajá, y entonces, si me daban más, entonces. Y nos tocaba ahí. Yo no sé si a ustedes les pasó, eso solo pasa aquí en mi casa. ¿Cierto? Y uno miraba y decía, no. De hecho, nosotros teníamos un mueble que paz descanse, porque fue desbaratado por causa de la distribución del tiempo. En esa época, por allá, en los años 90, existía un canal 5, mexicano, y nosotros queríamos ver siempre, cuando estábamos de vacaciones, todo el día ahí sentados.
Se fue alguien que enseñaba. Entonces él nos enseñaba el televisor, por así decirlo. Nos sentábamos ahí todo el día y era por turno. Yo le decía, ya, párate. Y había que quitar al otro o a mí me quitaban. Por eso ese mueble terminó desbaratado. No se imagina. Entonces, hermanos, la envidia nos lleva a eso. El ojo dividido significa eso, el ojo maligno. Algunos dicen, pero ¿por qué ese ministerio se nota tanto si yo veo que no ora? ¿Por qué ese ministerio prospera tanto si ese predicador ni siquiera se ve que estudia la palabra? Hermano, usted lo que está es con envidia. Sí, muchas veces somos envidiosos. Nos preguntamos por qué los demás tienen casa, carro, beca. Hermano, entonces hagamos lo posible por trabajar para eso. Y listo, y contentémonos y disfrutémonos porque Dios nos prospera. Y cada quien tiene de acuerdo a la medida de fe y también a cómo trabaja. A veces hay puertas que no se abren, a veces hay otras que se cierran. Entonces, hermanos, el texto nos ha ido llevando de tesoros a ojo, cómo miramos. Porque recordemos que en medio de ese contexto, mucho antes aparecen las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres, pero de espíritu, es decir, los que reconocen su necesidad espiritual. Así que hay tipos de pobreza. A veces pensamos que solo es por plata, pero también la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces se trata de no tener envidia, porque el afán por las riquezas, a veces el afán por estar bien, corrompe y nos hace querer lo del otro, nos hace desear lo que los demás tienen. ¿Por qué cree que existen hombres y mujeres que quieren quitarle a los hombres y mujeres de otras personas? Por eso. ¿Por qué cree que hay hombres y mujeres que matan por herencia aún a su familia? Por eso mismo. Y podría decir más ejemplos. Hay quienes les da rabia que algún familiar suyo, por ejemplo, si ambos estaban bien con los brazos, pero por culpa del hermano, el primo, tuvo un accidente y la mano ya no funciona como antes, con toda la agilidad, busca a veces la ocasión porque a su hermano o amigo le pase lo mismo. Y eso es real. Hay gente que hace eso. Y aterrizamos en nuestro texto. El versículo 24 es como la gran conclusión de lo que hemos visto para decir, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero la palabra riqueza aquí tiene una connotación especial. Y es el nombre propio de un ídolo. ¿Y cuál es el nombre del ídolo? Ya la mayoría lo sabe. Es como el de un árbol que anda por ahí que tiene una fruta deliciosa. Mamón. Ese es el que le dice, mamón. Y esa es la palabra que se utiliza. Ahora, uno dice, pero ¿y mamón qué? ¿Eso qué tiene? Bien, lo importante aquí es porque no se utiliza un adjetivo que es algo etéreo como riqueza, así ya, que uno, sí, riqueza. Aquí le dan un nombre propio, como queriendo decir, las riquezas se transforman en ídolos, por eso le da un nombre propio. La riqueza en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, es para tener cuidado. Porque en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes miraban, tenían vacas, ganado y todo eso. Pero no estaba bien desarrollado el sistema monetario. Pero ahora el poder se mire a través de las monedas, hablando de ese tiempo, a través de lo que tenían de plata. Entonces lo que va a querer decir es, ¡ojo! Porque se puede volver un ídolo. El problema de las riquezas es idolatría. De hecho, Pablo en sus cartas, Colosenses 3:5 dice, hagan pues morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y miren esto que dice, y avaricia, que es idolatría. Y va en concordancia con lo que hemos estado viendo de tesoros, envidia y eso. Entonces, yo creo que el Señor tiene un mensaje claro. Hay que tener cuidado que el afán de bienestar
no se convierta en un afán por tener dinero a toda costa o por dedicar todas nuestras fuerzas y nuestra vida y lo que somos, sacrificando la familia por tener dinero, dizque para ellos. Conozco muchos que han invertido todo su tiempo para tener dinero y cosas, pero han perdido su familia. Amados hermanos, ¿cómo estamos con eso? ¿Eres tú de los que prefiere invertir el tiempo y sacrificar la familia por el dinero? Porque es fácil perder a la familia por buscar dinero y eso, con el objetivo de mantenerla. ¡Qué paradoja! Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, y miren que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, 2 textos Pablo compara la avaricia, las ganas de tener, el Dios de la riqueza, lo compara con la idolatría. Entonces, para todos es claro, yo creo, que en el mundo actual, el que nosotros vivimos, le rinde culto al dinero como si fuera un dios. Pues nuestra cultura ha endiosado al dinero. Hay unos billetes que dicen, sí, en Dios confiamos, pero la gente pareciera que confía más en el dólar que en lo que dice el dólar. Esa cita, en Dios es el que confiamos, ¿cierto? Entonces, el dinero, la riqueza, puede ser un dios que controla a las personas. ¿Conoce usted a alguien que tenga ganas de prosperar a toda costa? ¿Ha conocido a alguien que quiera dinero ya? Fácil. A ver, ¿a quién no le gustaría tener plata ya? Por la necesidad de tener plata ya, es que nacen los vivos que viven del, como dice el dicho, y nacen las pirámides de MG y todas esas cosas. Dice, ay, si quieren tener dinero rápido, yo se los voy a dar. Y luego, cuando ya han captado, desaparecen. Hermanos, los valores para muchas personas suelen sucumbir ante el billete. Hay una película que se llama Una propuesta indecente, donde está un señor con su esposa, ambos se aman, son respetables, pero llega un hombre y ve a la mujer del otro y perdidamente no se enamora, tiene ganas de acostarse con ella y le ofrece dinero. Se reúne con ambos y les dice, yo quiero pagarte por estar con tu esposa. Y de ahí se derrumba el matrimonio. Y eso evidencia la realidad. Eso evidencia lo que muchas veces sucede, que los valores suelen sucumbir por unos billetes. A ver, el proverbio sería, por la plata baila el mono, o el perro mueve la cola, o como ustedes lo saben. Entonces, hermanos, para muchas personas el dinero es el que manda. Ahora, las políticas a nivel macroeconómico siempre están direccionadas para que la gente dependa del dinero. A ver, el sistema colombiano colapsaría si entre todos, como les dije hace un par de domingos, hiciéramos todos los colombianos, sembráramos mango, yuca, todo el mundo aquí en la ciudad, en todos lados, e intercambiáramos los frutos en una plaza sin reparismo. Se cae el sistema colombiano financiero, se cae la bolsa de valores, los grandes empresarios empiezan a sucumbir. Claro que buscarán la forma porque tienen tanta tierra, buscarán la forma de oprimir, pero el sistema colapsaría el día que uno deje de comprar. Mire, hagamos la prueba, que todos los colombianos un mes no compremos en centros comerciales. Comprémosle a los campesinos, a ver qué pasa. A ver si los dueños de esos supermercados no se vuelven campesinos a última hora o se disfrazan de campesinos. Hermanos, el dinero, el sistema financiero se ha transformado en un Dios. Ahora, les decía lo del Antiguo Testamento. Quiero aclarar que la manera de ver las riquezas
va a cambiar sustancialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, muchas veces pensamos, no, pero es que si es bueno tener dinero, claro que sí. Pero el problema es este: en el Antiguo Testamento las riquezas tenían que ver con el disfrute del trabajo, porque el trabajo fue creado por Dios. No sé si has escuchado algunas veces que dicen, no, es que el trabajo no es de Dios. Use la palabra empleo. Si la palabra habla de trabajo, Dios trabajó, en el séptimo descansó. Ahí no dice Dios se empleó. Ok, Dios trabaja, el trabajo es de Dios. Ahora lo voy a mostrar por los versículos. El problema es que las personas empezaron a usar el trabajo no como objetivo de bienestar, sino buscar el dinero que producía el trabajo para acumular la plata o para gastarla egoístamente. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que enseñoreara sobre los peces, sobre la tierra, sobre todo. El primer trabajo fue gobierne. Pero en Génesis 2:3-5 le dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo. Y dice: porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra y ni había hombre que labrase la tierra. Es decir, el hombre fue colocado para que la administrara, para que la trabajara. Si quieren algo más, dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el objetivo es que trabajara. El trabajo no es consecuencia del pecado, ni es una maldición por causa de él. Génesis 1:17-19 nos muestra que el origen del trabajo está en Dios, que Él es el que se encarga y encarga también a otros, a los seres humanos, para que trabajen. El trabajo es honra, el trabajo es vida, el trabajo es bendición. El problema es que Él se vuelva como el método para acumular riquezas y apoderarse de todos. Entonces, el enfoque hacia el dinero y no hacia el trabajo es el que hace que las personas vivan con ansiedad, vivan sin reposo, vivan con ganas de tener como sea. Y yo no sé si hoy, esta mañana, usted tiene ganas de, a como de lugar, tener algo. No sé, en algún momento a todos nos pasa. Entonces, creo que es probable que en algún momento de la vida nosotros pongamos nuestra mirada en el dinero. Porque a veces es la vara bonita para medir el bienestar. Y así como di en la introducción de la pobre viejecita, hay personas tan pobres que lo único que tienen es plata. Pero ¿qué tal que hiciésemos un cambio y no midiésemos, no sé, la pobreza en razón de dinero? Ahora, quiero comentarle algo así de sencillo. En Colombia hay dos nociones para medir o para definir la pobreza. La primera tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Creo que muchos lo saben: el acceso a la calidad de la vivienda, la falta de acceso a servicios públicos, el hacinamiento. Pero la segunda tiene que ver con la línea de pobreza. Y significa, es decir, lo mínimo que tiene que ganar una familia para no considerarse pobre. En el 2017, en la página, en el reporte del DANE, dice: un colombiano, así textualmente, no es pobre si sus ingresos mensuales superan 241.673 pesos. Hermanos, en Colombia no hay pobres. ¿Ok? Ahora, si hubiese un cambio de la forma de pensar en la cosmovisión, la pobreza debería medirse como pobreza mental, como pobreza en la participación política, como la pobreza en la participación en crear empresas. Eso es pobreza también. La pobreza mental es tesa, porque a veces estanca a las personas. La cultura en la que estaba inmersa Jesús
al igual que la de nosotros, está sometida a lo que dice la economía. Ya lo que antes era pecado, hoy no es pecado. Por ejemplo, hoy es virtud tener ganas de ganar dinero a toda costa y se llaman tiburones, shark, ¿cierto? Los tiburones, esos que son los que saben hacer negocio. La avaricia se ha vuelto un don, algo que todos deberían tener. No, es que hay que tener plata, porque el que da la plata se queda, el que da lo que tiene a pedir se queda. Así dice. Amados, no podemos servir a Dios y al ídolo de las riquezas. Por eso es que las riquezas se presentan con nombre propio. Es lamentable que hoy en el reino de Dios lo utilicemos como una pirámide en la cual se invierte una X cantidad de dinero esperando que Dios retorne en plata otra cantidad de dinero. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no es doy para que Dios me dé. El reino de Dios es doy porque estoy agradecido con Él. Y en su inmenso favor, Dios te dará, Dios te prosperará, no hará que pases hambre. Pero el enfoque no es yo doy para que tú me devuelvas más de lo que di. Amados hermanos, Dios no es un banquero que con una alta tasa de interés nos retribuye. Dios no es la bolsa de valores que uno compra acciones celestiales para obtener dividendos de este mundo por lo invertido. La verdadera prosperidad es tener claro a quién se está sirviendo. Y debe ser a Jesús y a su reino, no un sistema económico, no una entidad financiera. Ahora no estoy poniéndome en contra de los bancos. Solo a que ellos sean el centro de nuestro mundo. Me opongo a que nosotros como cristianos digamos que el dinero es todo. Y muchas veces no lo decimos con la boca, pero nuestros actos muestran que tenemos hambre, no de Cristo, no de ti, de tu presencia, sino de plata, de su fragancia. Huele a billete nuevo. Entonces, ¿saben? La mejor forma para dejar la idolatría es haciendo lo que el Dios de las riquezas no pide. Si el Dios de la riqueza dice, acapara, toma todo para ti, la forma en que tú afrentas a ese ídolo, la forma en cómo lo rechazas es dando, siendo generosos, cuidando bien tu dinero, administrándolo bien, pero siendo generoso, ayudando. Esa es la manera. Ahora, yo sé que muchos sienten poder cuando tienen dinero. ¿No ha sentido usted alguna vez, que yo tengo plata? ¿Quién quiere? A ver, pan para todo el mundo, pizza para todo el mundo, y se siente como un... ¡Eso! ¿Quién más quiere? ¿Quién no se ha sentido así? ¿O yo solo me he sentido así alguna vez? Vale. Hermanos, el problema del dinero es que a veces nos hace sentir poderosos. Nos hace sentir, no te preocupes, yo invito a todo. A veces se hace sanamente, pero a veces se puede con la pareja extorsionar y decirle, no mi amor, pero es que tú no aportas nada, yo aquí aporto todo. O sea, ¿a qué acuerdo llegaron en el matrimonio? Donde todo es de todos. Ahora, muchas veces se extorsiona también dinero a cambio de sexo, y eso en el matrimonio. Ay, sí, amor, mira, te lavé esa camisita, ay, y necesito, ay, amor, hoy hueles rico, y le empieza a sobar. ¿Qué necesitas, mija? A veces le pregunta. Porque a veces, ahora, no estoy diciendo ya, sino mucho cuidado, porque hay una línea delgada, hay una línea delicada entre el amor verdadero, en esos juegos que sí pueden haber y son buenos, pero hay una línea delgada entre esos juegos y el chantaje. Mucho ojo y mucho cuidado, porque
podemos caer en chantaje, en idolatría. Ahora, el texto nos sigue invitando también a mirar el otro lado. A veces nos sentimos poderosos, pero a veces la escasez nos hace cometer locuras. A veces la escasez de dinero nos hace sentir débiles y deseando tener. Porque la sociedad consumista nos enseña que en diciembre hay que comprar la ropa, cuando en noviembre y enero está más barata. Yo compro así, en enero compré ropa, y si usted quiere comprar un mochuelo de los Montes de María también, compre lo que quiera. En enero es más barato. Pero a veces queremos todo en ese momento porque hay que estrenar el 8, el 24, el 31, el 1, 2, 3, todos los días se quiere estrenar en diciembre. Usemos bien las primas, el dinero. Seamos sabios, por favor. A veces no solo es el poder que nos da tenerlo, a veces el no tenerlo nos hace sentir débiles, vulnerables, nos hace sentir que no somos suficientes. No caigamos en esa tentación de mirar como mira el mundo. No nos dejemos dominar por el ídolo del dinero, pensando que sin dinero nos morimos, que sin dinero no podemos hacer nada. Concluyo con 5 breves párrafos. El primero, bueno, hay 4 breves y uno más larguito. El primero, aprendamos, hermanos, a que el acumular riquezas de este mundo no equivale a acumular tesoros en el cielo. Dar, ser generosos, es acumular tesoros en el cielo. Ahora, para muchos es fácil acumular diciendo, no, yo llevo mis ofrendas, llevo toda la iglesia y ellos saben administrar y todo. Pero, ¿y si Dios te pone en el corazón que aparte de dar lo que das, le ayudes a alguien más? ¿Será duro para dar? Yo creo que tenemos que abrir el corazón, porque a veces es fácil dar cuando sabemos que administran bien, pero a veces no, es difícil cuando nosotros mismos tenemos que administrar los recursos. No seamos tentados a dar, hermanos, en dar para recibir plata. Demos desinteresadamente. Segundo, el texto, y esta es la larguita, la segunda, nos invita a aprender a confiar y a depender de Dios. Y eso nos conecta con la cuarta parte del texto. Miren los versículos que vienen, 25 en adelante. ¿De qué hablan? Del afán, ¿cierto? Nos hablan de tener cuidado. Nos dicen que Dios sustenta y tiene el control. Esos versículos nos hablan de dejar de tener temor y ansiedad por nuestro futuro. Hermano, yo te invito a que reconozcas que la seguridad no está en el dinero, que la seguridad no está en él. Romanos 8 menciona, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la seguridad más grande. Y el Evangelio nos lleva a ver que es seguro estar bien y estable cuando estamos en el Señor. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero mucho ojo, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tito también lo menciona Tito 3, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, pero cuando Cristo manifestó su bondad, nos salvó por su misericordia, para que tuviésemos esperanza. Entonces, usted y yo tenemos seguridad, no en el dinero, pero sí en él. Tercero, debemos aprender a pedir
Debemos aprender a orar. Debemos aprender a quién se le pide, y es al Padre. Pero Dios también coloca a nuestros hermanos. Ahora no digo, ay no, ahora vamos a estar pidiéndole a todos los hermanos. No, pero Dios pone en nuestros corazones. Yo lo he experimentado, Dios me ha puesto, acércate a tal persona, dale esto, dale lo otro, o cómprale esto o esto. Y Dios ha actuado. Ha dicho, ay pastor, yo necesitaba esto, ay esto. Y a mí también me han bendecido, yo no he dicho nada y me han dado. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Se los digo, Dios es bueno. En los tiempos donde no tenía nada literalmente, pero daba ofrenda, aún diezmaba, daba todo de lo poco que tenía, de lo que ganaba del colegio, de la universidad. ¿Saben cómo me bendecían? Me llevaban en taxi, hermanos, me daban chance en camioneta, en todo, me invitaban a comer. Por aquí hay un testigo de eso. Bueno, hay dos que me vieron y que me dieron también. Que Dios me bendiga a través de ellos. Hermanos, aprendamos a que a Dios se le pide y Él sí responde, porque Él está en absoluto control, porque en Él todo afán se disipa. Seamos responsables en trabajar, en proveer para los que necesitamos, sobre todo para nuestra familia, pero también para suplir las necesidades de la iglesia, porque también les damos a hermanos, les damos a otras personas que necesitan. Cuarto, enseñemos también a las generaciones que vienen, a los hijos, a los nietos, a que la verdadera prosperidad no es dar para recibir, sino es dar de forma generosa, con agradecimiento. Si esperamos recibir, que sea las gracias, no que nos devuelvan la plata. Porque si no estamos emparejando. Las riquezas de este mundo son pasajeras y roban la calma y la estabilidad. Por último, la quinta conclusión. Al principio les dije que hay un cambio entre el antiguo y el nuevo en la forma de ver las riquezas y el dinero. ¿Cierto? La advertencia es: ten cuidado que tus ansias por prosperar no se vuelvan en el objetivo de tu vida. Ten cuidado que el ser exitoso no se vuelva todo para ti. ¿Tienes claro a quién estás sirviendo? ¿Tienes claro si tienes uno opuesto en el Señor y otro ojo en el afán o en la avaricia? No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Que Dios nos dé la claridad para salir esta mañana entendiendo que la verdadera prosperidad es tener claro a quién se está sirviendo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu